Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Esto es Entre Libros y una de las cosas bellas, pienso yo, de hacer un programa como este es que uno puede conversar con tal diversidad de gente, pues porque el universo de los libros es tan y tan tan grande. Entonces, como saben ustedes que escuchan este programa, no conversamos únicamente con personas que escriben ficción y cuentos, sino también con personas que escriben pues libros que tienen que ver con la realidad, con quiénes somos nosotros. Y es para mí un gusto decir que contamos para esta primera parte del programa de hoy con la historiadora Natalia Sobrevilla, eh, quien acaba de publicar este libro bien interesante llamado Repúblicas Sudamericanas en Construcción. No solamente escribir un capítulo, sino también editarlo, porque es un proyecto en conjunto del cual ya nos hablará pues mucho mejor ella, ¿no? Que tiene un subtítulo que creo que es en parte lo que nos permite leer la intención, hacia una historia en común, junto con otros historiadores escribiendo acerca de el proceso que nos ha llevado a ser los países que somos ahora, porque claro, una persona en Perú pues estudiará la historia del Perú y una persona en Chile estudiará la historia de Chile y pensamos un poco desde el esquema en el cual actualmente habitamos, pero no pensamos, como en este libro ciertamente se piensa, que antes esto ha sido un caos. Y para llegar al momento en el cual nos encontramos ahora, pues hemos seguido procesos de conflictos. Entonces, conflicto es lo que abunda, sin duda, en este libro, que varias lecciones, creo, puede aportarnos a nosotros en nuestro entendimiento, digo, de quiénes somos. Natalia, muchas gracias por estar aquí en Entre Libros. Es un gusto poder estar con ustedes, es un placer realmente poder compartir con los oyentes un poco la historia de este libro, que ha sido un proceso muy hermoso y un trabajo en equipo con compañeros de otras partes de América del Sur, que es algo que no necesariamente se hace con tanta frecuencia, porque como dicen, no lo hacemos país por país, sino de manera temática e integral. Claro, tengo entendido que es un proyecto además que, o sea, ha tomado su tiempo. Uno lee un libro y bueno, pero encuentra que hay conclusiones y que estas han sido pues cocinadas durante años. Bueno, este proyecto ha sido realmente una aventura en conjunto que pudimos emprender gracias a la generosidad de varias instituciones británicas en general, porque primero tuvimos una beca de la Academia Británica, en cual comenzamos con Juan Luis Sosa y Alejandro Rabinovich a empezar a hacer las preguntas que nos queríamos hacer sobre este periodo y sobre las guerras de independencia, partiendo, digamos, de la parte sanmartiniana. Y luego incorporamos al proyecto a Gabriel Di Meglio y a Daniel Gutiérrez Ardila. Tuvimos también a dos compañeras, Claudia Rosas y Marcela Echeverry, que al final no lograron participar en el libro, pero obtuvimos un financiamiento muy generoso de una fundación británica que se llama Leverhulme Trust en el 2015 y tuvimos la oportunidad realmente de viajar y estar y compartir con colegas en Colombia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y en el Perú. Hicimos muchísimos intercambios de información. Entonces, el proceso de desarrollo de las ideas de este libro tiene larga data, te diría que por lo menos son 10 años, pero en los últimos 6 tuvimos muchísimo trabajo en conjunto. Todos leímos los capítulos de todos, tuvimos expertos dándonos comentarios, es decir, este es un libro realmente muy trabajado. Qué interesante. Y me imagino que en ese camino también puntos de vista quizás cambiaron o se enriquecieron tal vez. O sea, la discusión en conjunto aportó nuevas luces. ¿Contarías un poquito acerca de eso? Porque este es un trabajo en colaboración. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste tú en todo caso personalmente? Bueno, fue realmente como dice Alejandro, fue como hacer un máster juntos, era como una especialización juntos, porque nos propusimos hacer lecturas teóricas que hicimos juntos y luego discutimos. Cada uno pudo investigar en los países del otro, que ese es uno de los motivos por los cuales usualmente cada quien se queda estudiando su país, porque no tiene la posibilidad de ir a los otros países, leer bibliografía muy extensa, compartir no solamente con los compañeros del grupo, sino más o menos hemos tenido 80 especialistas de todo el mundo que han participado en diferentes eventos que hemos organizado. Entonces, esto ha sido pues realmente un proceso muy intenso de investigación y de intercambio. Y por supuesto el aprendizaje ha sido brutal, porque realmente nos hemos empapado de las realidades de los otros países. Nosotros cada uno era especialista en nuestro país y podíamos conocer
un poco de las cosas más bien generales de los otros países, pero aquí hemos realmente ido profundamente a entender cada una de estas realidades, compararlas, dónde están las similitudes, dónde están las diferencias, cómo nos han enseñado las historias de cada uno de nuestros países, porque nosotros nos hemos formado en Argentina, Chile, Perú, Colombia, tenemos ciertamente una ligera diferencia de cómo vemos la independencia. Entonces, Claro. el poder trabajar juntos ha sido realmente una oportunidad de oro. Qué interesante, qué interesante. Em, yo comenzaba diciendo que de alguna forma partimos de un esquema en el cual ya las cosas están delimitadas y el Perú siempre fue el Perú y bueno, Chile siempre fue Chile y en el libro lo que uno ve es precisamente que se trató de una lucha y no solamente militar, porque uno la historia a veces la entiende desde lo militar, sino también desde lo ideológico, desde los valores. ¿Qué cosa era lo que estaba en la cabeza de todas estas personas con quienes ya no tenemos contacto, ¿no? Y me hacía esta pregunta también, y quisiera planteártela en un contexto un poco más general, y además poniendo esto también en la mesa, ¿no? Que vivimos en una época en la cual el estudio de la historia y en general las humanidades, como sabemos, digamos, el paradigma de la época un poco te dice que son estudios que tienen que hacerse a un lado porque es más importante consumir y producir, digamos, es un poquito la lógica de la época que estamos viviendo, ¿no? Y entonces la pregunta que yo te haría es, eh, desde tu óptica, ¿cuál es la importancia de que las personas conozcamos la historia de nuestros países y que sepamos específicamente los peruanos, digamos, cuál ha sido este proceso que nos ha llevado a este punto en el cual nos encontramos? ¿Cómo responderías tú tal pregunta? ¿Qué dirías? Bueno, esa es una excelente pregunta porque efectivamente lo que prima ahora es la lógica del mercado y uno se pregunta de qué nos sirve el pasado. Mm, Algunos dicen, bueno, se puede consumir con lugares arqueológicos, con visitas turísticas, pero más allá de eso, la historia es la base sobre la cual se cimenta la idea de pertenencia a una nación. Es decir, las naciones son creaciones humanas que se han dado principalmente a partir del siglo XVIII y XIX en adelante, y la historia ha sido la base para comprender, entender, imaginar una comunidad a la cual todos pertenecemos como nación. Entonces, todos los peruanos tenemos una narrativa que nos han dado desde la escuela, desde el Estado, desde la familia, desde nuestra situación de qué cosa es ser el Perú y qué cosa es ser peruano. Es decir, eso va también por nuestra identidad. De la misma forma, argentinos, chilenos, colombianos. Pero a mí me parece, y a mi grupo también de compañeros, es que para poder realmente entender cómo se han forjado estos países, estas naciones que son parte de lo que somos hoy, tenemos que realmente remontarnos al pasado y ver que se trata de un proceso muy complejo que no solamente va por el Perú. Entonces, me parece que para entender qué cosa es ser peruano, es importante saber realmente cómo fue el proceso de la creación de la nación y ponerla en comparación con otras naciones sudamericanas, de otros países, y entender que estamos interconectados, que también tiene que ver con que estamos ahora en un mundo globalizado e interconectado. Y entonces que podemos ver este movimiento en el tiempo y cómo además las cosas no son estáticas. El Perú no siempre ha sido lo mismo. El Perú ha variado, ha cambiado, ha tenido diferentes momentos y entonces los peruanos estamos en un proceso de construcción permanente de qué es lo que queremos que sea el Perú. Y para mm. poder hacer una construcción tenemos que entender de dónde venimos y por eso me parece a mí que las humanidades, en particular la historia, nos sirven para poder tener los elementos para entender esto. Claro, y de acuerdo. En el capítulo que escribes tú, hablas acerca de algo que encontré interesante y es el hecho de que la guerra misma por la liberación o por la independencia de los pueblos sirvió como un elemento, digamos, aglutinante en el sentido de que hubo una sensación de unidad, ¿no? Pero una vez lograda la independencia o proclamada la independencia en algunas ciudades, comienzan a notarse las diferencias entre las distintas facciones de las fuerzas libertadoras y cómo estas diferencias, que son de comercio, por ejemplo, y de intereses particulares también, son las que finalmente hacen que los países comiencen a demarcarse de la manera como se demarcan y los conocemos ahora, ¿no?
Así es, porque hay siempre una tensión entre decir, bueno, venimos desde el pasado inmemorial y somos siempre la misma esencia, o somos unas creaciones completamente nuevas que la gente se ha inventado. Y en realidad la verdad está un poco entre la mitad de estas cosas, es decir, hay una realidad también espacial y geográfica Claro. de más o menos cómo funcionan estos territorios, cómo comercian, cómo funcionan económicamente, socialmente, históricamente. Pero un ejemplo muy claro es lo que sucede con Perú y Bolivia, por ejemplo. Entre Perú y Bolivia se encuentra la nación Aymara, un grupo lingüístico, histórico, y también entre el norte, de lo que es ahora el norte de Chile. Y Ajá. entonces, el hecho de que existan fronteras que dividan Perú, Chile y Bolivia de la manera como las dividen hoy, eso no tiene necesariamente que ser así. Cuando pensamos en los largos e históricos conflictos entre Perú, Bolivia y Chile por el control del puerto de Arica, por la manera en cómo se unen los Andes con la costa, entonces esto tiene que ver con unas realidades que están un poco fijas. ¿Y qué pasa cuando llegan las personas de la Nueva Granada, aunque en ese momento se llama la República de Colombia, al Perú? Hablan de otra manera, vienen de otro lugar, entienden las cosas de manera ligeramente diferente. Lo mismo sucede con los que vienen del Río de la Plata o de Chile. Y entonces ahí se empiezan a afianzar esas ideas de en realidad no somos lo mismo. Y poco a poco se empieza a demarcar por dónde van a comenzar y terminar los países, pero este proceso en sí es también un poco aleatorio, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en lo que es hoy Argentina. Si Ujú. tú hablas de la Argentina, en ese momento la Argentina no existe. Existen una serie de provincias en el Río de la Plata que van a buscar soluciones de cómo organizarse de manera diversa. Y no se van a organizar como el que nosotros hoy conocemos, como en la República Argentina, hasta la década de 1860. Entonces vamos a ver cómo es un proceso no solamente externo, sino también interno. Es Mm. lo mismo que sucede en la Nueva Granada, que se convierte en Colombia, un espacio grande que incluye lo que es hoy Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, y luego se va a disgregar. Pero van a haber todavía intentos o ambiciones de volverlo a organizar en Estados Unidos colombianos, Estados Unidos de Colombia, y entonces vemos cómo estas tensiones son generalizadas y son parte de este proceso de recomposición después del final del largo periodo del Imperio Hispánico. Claro, tú usas incluso el término, me parece, prueba y error, y dices un poco que es de esa manera, o sea, a través de la prueba y el error, como se han ido conformando los países, porque han habido conflictos de toda clase, por supuesto, no solamente en nuestro país, sino en toda América. Y se ha probado incluso la manera de gobernar. Y algo que encontré también interesante leyendo el libro, y claro, es que uno ve las cosas con los ojos de su propia época, naturalmente, ¿no? Pero es como en una época en la cual lo natural era tener un rey, de alguna manera la figura del gran soberano todavía se mantenía, incluso entre quienes estaban buscando la liberación, digamos, del reino español, ¿no? Entonces, hay este asunto de que las personas que se ocupan de la independencia y la liberación son todos hijos de su propia época, ¿no? Simón Bolívar, por ejemplo, que también aparece en el libro, que tiene este sueño, como nos lo enseñan también en el colegio, de la unificación, en fin, de la reunión de los pueblos. Uno ve también a través de este libro un poco la retirada de este sueño, precisamente, ¿no? No usaré la palabra fracaso porque me parece que es muy, muy amplia, pero ciertamente uno ve como un sueño de integración se va retirando, ¿no? ¿Tú lo has encontrado de esa manera también haciendo este libro o en general estudiando historia? Bueno, precisamente porque vemos que Bolívar tiene una gran ambición de convertir América del Sur o la región andina en unos nuevos Estados Unidos, Mm. en una unión de repúblicas o de estados, pero las condiciones son muy diferentes. Estamos en un espacio geográfico muchísimo más amplio, estamos en un lugar donde las conexiones son muy diferentes, son muy difíciles, donde estamos atravesados por los Andes. Él mismo atraviesa los Andes a caballo unas 5 veces, desde Venezuela hasta Bolivia. Cuando pensamos en la magnitud de esa gesta, es realmente es descomunal. Entonces, vemos que esas ambiciones, esos deseos de unión se ven también limitados por las realidades
económicas, geográficas, de las diferentes ambiciones también de las otras personas que están ahí, pero no quita que esos sueños todavía existan y que nosotras seamos hermanas repúblicas, que Claro. compartimos un cultural importante, de colonialidad, una historia de tratar de forjarnos una identidad, esas rivalidades entre países que compartimos fronteras y luego cercanía con los países con quienes no compartimos tantas fronteras. Es interesante también, ¿no? Todos nos reconocemos los unos a los otros en esta región como hermanos, por más de Mm. que tenemos nuestros conflictos, nuestras diferencias. Eh, eso es algo que es muy interesante y además que lo logramos vivir de manera muy directa con el equipo, porque compartimos mucho tiempo y fuimos a cada uno de estos lugares, a estos países, y eso fue realmente pues una oportunidad increíble. Es verdad, porque este proyecto no incluye únicamente el libro. Tengo entendido que incluye también, hay un mapa interactivo, por ejemplo, que han hecho ustedes. Hay un propósito didáctico también, porque el proyecto tiene su ángulo novedoso, digamos. Es correcto? Así es. Una de las primeras cosas que salieron fue el mapa interactivo, donde tenemos pequeños videos que están alojados en YouTube, y uno puede ir navegando el mapa, que también nos corta esa idea de de que la historia es una cuestión puramente lineal, porque muchas Claro. cosas suceden en paralelo. Y entonces en este mapa interactivo tenemos eventos, lugares, personas, pero también conceptos. Y entonces los estudiantes, las personas, porque además están animados para un público completamente general que no es especialista en la historia, y hemos destilado todos estos conocimientos que tenemos de años para poder dar al usuario, quien lo mire, una experiencia de tratar de acercarse a este momento histórico. Me dice Kimberly que nos quedan 3 minutos aquí de conversación y quisiera aprovechar la oportunidad para hacerte una pregunta en otro contexto. ¿Qué le dirías tú a un chico o una chica que podría estar escuchando este programa y que le gusta la historia, digamos, en el colegio, le gusta y está considerando la posibilidad de estudiar historia? Esto también teniendo en cuenta lo que comentábamos hace un rato acerca un poco hacer a un lado las humanidades, ¿no? Esta idea tan tonta con la cual navegamos diariamente. ¿Qué le dirías tú a ese chico o a esa chica? Que si lo que les gusta es la historia y les gusta entender el pasado, no se desanimen nunca por todo lo que otras personas les puedan decir sobre la utilidad o poca utilidad que pueda tener. Es una carrera hermosa para cualquier persona que tiene interés en entender, en tener una visión crítica. Es una oportunidad para leer y para aprender a leer eh, la información que está quizás no tan aparente en los materiales, sino que subyace, es decir, una visión crítica. Yo creo que la historia nos provee de una posibilidad de entender el mundo con un prisma muy agudo, de una luz muy clara sobre los eventos. Yo escribo mucho sobre actualidad, sobre política, me interesa muchísimo el presente. La historia es necesariamente escrita desde el presente para entender el presente. Entonces, yo animaría a todos los que les gusta la historia, que sigan leyendo historia, y que quienes piensan en estudiarla no se desanimen por pensar que quizás no es la carrera más que existe. Ciertamente, bueno, Natalia siendo historiadora también ha tenido importantes logros, ¿no? Ella, de hecho, debí comenzar la entrevista diciendo esto, enseña historia latinoamericana en la Universidad de Kent. De hecho, estamos conectados en este momento con Inglaterra, donde ella se encuentra precisamente, ¿no? Así que ha sido para mí un gusto tener esta conversación, Natalia. Y espero que el libro, que me imagino parte del deseo es ese, ¿no? Que el libro se expanda, que se distribuya, que se comente, que se debata y que sirva como un marco de referencia para todos nosotros, para darnos cuenta que, digamos, que no estamos aislados, ¿no? Y que cada país tiene sus propias complicaciones y problemas y además poder aprender también de las complicaciones y los conflictos de otros países, ¿no? Sí, muchas veces siento que los peruanos eternamente estamos pensando que todo es lo que nos sucede a nosotros, que Claro. solamente nosotros, que este es el país más terrible o que sufre más, pero
pongámonos en una línea comparativa y veamos cómo son las otras experiencias. Y eso no minimiza que las cosas que pasan en el Perú son tremendas, pero podemos entenderlas en un contexto más amplio. Sin duda alguna. Natalia Soreví ha estado con nosotros. Este es el libro, Repúblicas Sudamericanas en Construcción hacia una historia en común, escrito y editado por Natalia y publicado además por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nuestros amigos de Petroperú. Muchas gracias nuevamente, Natalia. Hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Gracias, adiós. Hacemos una pausa y regresamos.